Los vecinos pensaron que era el olor a medicina rancia. Nadie imaginó que dentro de esa casa abandonada había 800 frascos de vidrio llenos de secretos que dividirían para siempre a un pueblo entero de Jalisco. Es importante mencionar que esta historia contiene referencias a prácticas de brujería y situaciones que pueden resultar perturbadoras. La trataremos con el respeto que merece esta parte de nuestra historia. Era marzo de 1950, cuando las autoridades municipales de San Pedro Tlaquepaque recibieron quejas por el extraño olor que emanaba de la casa de adobe donde había vivido Esperanza Morales. La partera más respetada del pueblo había desaparecido misteriosamente 3 semanas antes, dejando atrás una vivienda que parecía guardar más secretos de los que nadie hubiera imaginado. El alcalde Manuel Vázquez decidió investigar personalmente. Era un hombre práctico que no creía en supersticiones, pero algo en el aire espeso de esa tarde lo inquietaba. La casa estaba ubicada en la calle principal, justo frente a la iglesia, y durante décadas había sido el refugio de madres que buscaban ayuda para traer vida al mundo. Cuando forzaron la puerta principal, lo primero que los golpeó fue el olor. No era putrefacción, sino algo químico, medicinal, mezclado con hierbas secas. La sala estaba ordenada como si Esperanza hubiera salido apenas unos minutos antes. Sobre la mesa, una taza de café frío y un rosario de cuentas gastadas. Pero nadie estaba preparado para lo que encontraron en el cuarto trasero. Cientos de frascos de vidrio llenaban estantes de madera desde el piso hasta el techo. Cada frasco contenía un líquido transparente ligeramente amarillento, y dentro flotaba lo que parecía ser tejido orgánico preservado. Las etiquetas escritas a mano con tinta negra mostraban nombres y fechas que se remontaban hasta 1910. El escribano municipal, don Aurelio Mendoza, comenzó a leer las etiquetas en voz alta. Los nombres le resultaban familiares, demasiado familiares. Ahí estaba el cordón umbilical de Roberto Sandoval, ahora el comerciante más próspero del pueblo, el de María Elena Vázquez, la maestra de la escuela, el de decenas de personas que él conocía personalmente. La primera reacción fue de asombro. Luego llegó el horror. Esperanza había estado coleccionando los cordones umbilicales de cada bebé que había ayudado a nacer durante los últimos 40 años de su carrera como partera. Pero ¿por qué una mujer respetada, querida por todas las familias del pueblo, habría hecho algo así? Manuel Vázquez ordenó que sellaran la casa de inmediato. Necesitaba tiempo para entender qué significaba este descubrimiento antes de que se extendiera el pánico. Pero ya era demasiado tarde. Aurelio había corrido a contarle a su esposa y ella a su comadre, y para el atardecer todo San Pedro Tlaquepaque sabía sobre los frascos de doña Esperanza. La reacción de la gente fue inmediata y dividida. Las madres que habían confiado en Esperanza durante sus partos más difíciles se sentían traicionadas y aterrorizadas. Los hombres hablaban de brujería y pedían que quemaran todo. Los ancianos del pueblo, sin embargo, mostraban una preocupación diferente, como si supieran algo que no querían revelar. Antes de seguir con esta historia, quiero saber desde dónde me estás escuchando. Si alguna vez sentiste que alguien en quien confiabas te había estado engañando, escribe "yo creo" en los comentarios ahora y dime tu nombre y ciudad para saber desde dónde me estás oyendo. Suscríbete, porque lo que viene a continuación lo cambia todo. La investigación oficial comenzó 2 días después. Manuel decidió que necesitaba ayuda externa y solicitó la presencia de un investigador de la capital. Mientras esperaban su llegada, comenzó a entrevistar a las familias cuyos nombres aparecían en las etiquetas más recientes. La primera fue Carmela Rodríguez,
quien había dado a luz apenas 6 meses antes con la ayuda de Esperanza. Carmela recordaba claramente cómo la partera había sido especialmente cuidadosa con el cordón umbilical, diciendo que era importante preservarlo bien para la salud futura del bebé, pero nunca imaginó que Esperanza se lo quedaría. Lo extraño era que Carmela admitió que su hijo había sido extraordinariamente saludable desde el nacimiento, sin ninguna de las complicaciones típicas de los recién nacidos. Otros padres confirmaron experiencias similares. Los niños atendidos por Esperanza parecían crecer más fuertes, más inteligentes, más resistentes a las enfermedades. Esta información confundió aún más a las autoridades. ¿Era esto evidencia de brujería benéfica? ¿O había algo más siniestro detrás de la aparente prosperidad de estos niños? El investigador de la capital, licenciado Fernando Ibarra, llegó un jueves por la mañana. Era un hombre educado que había visto muchos casos extraños, pero incluso él se mostró impresionado por la meticulosidad de la colección de Esperanza. Cada frasco estaba perfectamente sellado, el líquido preservante era de calidad profesional, y las etiquetas mostraban no solo nombres y fechas, sino también anotaciones adicionales en una caligrafía diminuta. Ibarra decidió examinar las anotaciones más de cerca. Algunas incluían símbolos extraños, números que no correspondían a fechas y ocasionalmente cantidades de dinero. Esto último llamó particularmente su atención. Cuando confrontó al alcalde con esta información, Manuel finalmente admitió algo que había estado ocultando. Varias familias prominentes del pueblo habían visitado su oficina en los últimos días, no para quejarse sobre Esperanza, sino para preguntar discretamente sobre la posibilidad de recuperar los frascos correspondientes a sus hijos. Y estaban dispuestas a pagar por ellos. El patrón se volvió más claro cuando Ibarra comenzó a investigar las finanzas de estas familias. Muchas de las personas cuyos nombres aparecían en los frascos más antiguos habían experimentado una prosperidad inusual en las décadas siguientes. Roberto Sandoval había comenzado como un simple carpintero y ahora era dueño de 3 tiendas. María Elena había conseguido una posición de maestra sin tener la educación formal requerida. El panadero local había expandido su negocio de manera inexplicable durante los años de escasez. ¿Coincidencia o algo más? La respuesta llegó cuando Ibarra localizó a Remedios Flores, una antigua amiga de Esperanza que vivía en el pueblo vecino. Remedios había trabajado ocasionalmente como asistente de la partera y cuando le prometieron confidencialidad, reveló información que cambió completamente la naturaleza de la investigación. Esperanza no solo coleccionaba cordones umbilicales, los usaba. Según Remedios, la partera había aprendido de su propia madre y abuela una serie de rituales ancestrales que involucraban el uso de cordones umbilicales para influir en el destino de las personas. Pero no se trataba de simple superstición. Esperanza había desarrollado un sistema sofisticado de favores, chantajes y manipulación que la había convertido en la persona más poderosa del pueblo, sin que nadie se diera cuenta. Los rituales eran solo la fachada. El verdadero poder de Esperanza provenía de la información que recolectaba durante los partos y las confesiones que las madres le hacían en sus momentos más vulnerables. Sabía quién era el verdadero padre de cada niño, qué familias tenían secretos económicos, quién había cometido qué pecados. Y usaba esa información para orquestar la prosperidad de algunos y la ruina de otros. Los cordones umbilicales no eran objetos mágicos, eran trofeos, recordatorios físicos de su control sobre las vidas de estas personas desde el momento mismo de su nacimiento. Pero había algo más. Remedios reveló que Esperanza no trabajaba sola.
tenía una red de colaboradores que incluía al anterior sacerdote del pueblo, a un comerciante de medicina de la capital y, sorprendentemente, al propio abuelo del alcalde actual. Esta red había estado operando durante décadas, manipulando matrimonios, negocios, herencias y hasta elecciones locales. Los rituales con cordones umbilicales eran representaciones teatrales, diseñadas para mantener la fachada de que su poder provenía de fuerzas sobrenaturales, cuando en realidad se basaba en información privilegiada, chantaje calculado y una comprensión profunda de las debilidades humanas. Manuel Vázquez se enfrentó entonces a una decisión imposible. Revelar la verdad destruiría a muchas familias respetables del pueblo, incluyendo la suya propia. Pero ocultar la información significaría permitir que la red de corrupción continuara, posiblemente bajo nuevo liderazgo. La investigación tomó un giro inesperado cuando Ibarra descubrió que varios de los frascos habían sido reemplazados por falsificaciones. Las etiquetas eran idénticas, pero el contenido era diferente. Alguien había estado robando los cordones umbilicales originales y sustituyéndolos por material falso. Este descubrimiento sugería que Esperanza no había desaparecido voluntariamente. Alguien la había obligado a irse, o algo peor, después de obtener acceso a su colección. ¿Pero quién? ¿Y por qué solo algunos frascos habían sido alterados? La respuesta llegó de manera completamente inesperada. Un niño de 12 años, llamado Tomás García, se presentó en la oficina del alcalde con información crucial. Había visto a un hombre mayor salir de la casa de Esperanza la noche de su desaparición, cargando una bolsa pesada. El niño había reconocido al hombre porque lo había visto varias veces visitando discretamente a la partera. Era don Patricio Mendoza, el padre del escribano municipal y uno de los hombres más influyentes de la región. Cuando confrontaron a Patricio, el anciano inicialmente negó cualquier participación, pero cuando Ibarra le mostró evidencia de los frascos falsificados y le explicó que tenían testigos, su resistencia se desplomó. Patricio admitió que había descubierto las actividades de Esperanza años antes, cuando su propio hijo, Aurelio, había nacido. Pero en lugar de denunciarla, había decidido convertirse en su socio silencioso. Durante décadas, había ayudado a Esperanza a recopilar información sobre las familias del pueblo, a cambio de una parte de las ganancias de sus manipulaciones. Sin embargo, recientemente, Esperanza había comenzado a volverse demasiado ambiciosa. Había empezado a chantajear a familias de pueblos vecinos e incluso había establecido contactos en la capital. Patricio temía que esta expansión atraería demasiada atención oficial y destruiría todo lo que habían construido. La confrontación final entre Patricio y Esperanza había ocurrido la noche de su desaparición. Él había ido a exigirle que detuviera sus actividades externas y se conformara con el poder local que ya tenían. Ella se había negado, amenazando con revelar la participación de Patricio en sus operaciones. Lo que había planeado como una negociación se había convertido en una pelea violenta. En el forcejeo, Esperanza había golpeado su cabeza contra una esquina de los estantes, causándole una herida grave. Patricio, aterrorizado, había tratado de ayudarla, pero ella había perdido mucha sangre. En lugar de buscar ayuda médica que habría revelado todo el secreto, Patricio había tomado una decisión desesperada. Había cargado a Esperanza, ya inconsciente, hasta su carreta y la había llevado a un hospital en Guadalajara, inventando una historia sobre haberla encontrado al borde del camino después de un accidente. Esperanza había sobrevivido, pero había perdido la memoria debido al trauma. Estaba internada en el hospital bajo un nombre falso, sin recordar quién era o de dónde venía. Patricio había mantenido este secreto durante semanas,
visitándola regularmente para ver si recuperaba la memoria. Mientras tanto había alterado algunos frascos para eliminar evidencia que lo conectara directamente con las operaciones más comprometedoras. El final de esta historia no fue el que nadie esperaba. Cuando trasladaron a Esperanza de vuelta al pueblo, su memoria regresó gradualmente. Pero la mujer que volvió no era la misma que se había ido. El trauma había cambiado algo fundamental en ella. En lugar de buscar venganza o reanudar sus actividades, Esperanza confesó todo a las autoridades eclesiásticas. Reveló los nombres de todas las personas involucradas en la red, incluyendo a Patricio, pero también pidió perdón públicamente por los años de manipulación y engaño. La confesión de Esperanza tuvo un efecto catártico en el pueblo. Familias que habían guardado rencores durante décadas finalmente entendieron por qué ciertas cosas habían sucedido. Matrimonios que habían fracasado por razones misteriosas encontraron explicaciones. Negocios que habían prosperado inexplicablemente revelaron sus verdaderos orígenes. Pero tal vez lo más importante fue que la prosperidad artificial que muchas familias habían disfrutado no desapareció con el final de las manipulaciones de Esperanza. Las habilidades, conexiones y oportunidades que habían desarrollado durante esos años eran reales, independientemente de cómo las habían obtenido inicialmente. Los 800 frascos fueron finalmente destruidos en una ceremonia pública, supervisada por el nuevo sacerdote del pueblo. Cada familia tuvo la oportunidad de estar presente cuando el frasco de su hijo fue roto y su contenido devuelto a la tierra. Fue un acto simbólico de liberación, pero también de reconciliación. Esperanza pasó sus últimos años viviendo tranquilamente en una pequeña casa que le proporcionó la iglesia, atendiendo ocasionalmente partos simples, pero solo los aspectos médicos, nunca más los rituales. Murió en 1967 y, sorprendentemente, la mitad del pueblo asistió a su funeral. Patricio Mendoza fue juzgado por su participación en la red, pero debido a su edad avanzada y a la confesión voluntaria, recibió una sentencia mínima. Su hijo, Aurelio, renunció a su posición como escribano municipal y se mudó a la capital con su familia, buscando un nuevo comienzo lejos de las sombras del pasado. La casa donde se encontraron los frascos fue convertida en un centro comunitario. Hoy día, las madres jóvenes del pueblo llevan allí a sus hijos a recibir atención médica básica, sin saber que están jugando en el mismo cuarto donde una vez se guardaron los secretos más profundos de sus familias. Lo que parecía una historia de brujería y superstición se reveló como algo mucho más complejo y humano. Un relato sobre el poder, la información, la manipulación y finalmente sobre la posibilidad de redención y perdón, incluso después de décadas de engaño. Pero hay una última pregunta que nunca fue respondida completamente. Entre los 800 frascos, había aproximadamente 50 que contenían cordones umbilicales de niños que nunca pudieron ser identificados. Los nombres en las etiquetas no correspondían a ninguna familia conocida en la región, y las fechas abarcaban todo el período de actividad de Esperanza. ¿Quiénes eran estos niños fantasma? ¿Habían sido casos de adopciones secretas, hijos ilegítimos de familias poderosas que prefirieron ocultar su existencia? ¿O había otra dimensión de las actividades de Esperanza que nunca fue revelada? Estos misterios permanecen sin resolver hasta el día de hoy. Si esta historia te ha impactado, quiero saber desde dónde nos estás viendo. Deja tu like si crees que la verdad, por dolorosa que sea, siempre debe salir a la luz. Escribe en los comentarios tu ciudad,
Y si alguna vez viviste una situación donde alguien en quien confiabas te había estado engañando durante años, tu comentario es importante para entender cómo estas historias resuenan en diferentes lugares. Comparte este video con alguien que necesite recordar que las verdades más complejas a menudo se esconden detrás de las explicaciones más simples. Y suscríbete con la campana activada, porque cada semana investigamos historias reales que demuestran que la realidad siempre supera a la ficción. Hay algo más que no te he contado sobre los frascos de esperanza, pero solo lo revelaré si veo comentarios de personas de al menos 3 estados diferentes escribiendo la palabra frasco en los próximos minutos. Démosle a esta comunidad la oportunidad de decidir si están listos para la verdad completa.